Hola, hace un tiempo he estado pensando en por qué será que nosotros, aunque sabemos cómo es que debemos alimentarnos, no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué si nos dicen cuál es el comportamiento ideal para estar mejor espiritualmente hablando, no lo hacemos? ¿Por qué tenemos tanta información ahora acerca de salud mental y aún así seguimos llenándonos de odio, haciendo cosas, diciendo, promoviendo siempre un choque? No hemos podido llegar al punto de el respeto en general hacia lo que dice, lo que hace, lo que piensa el otro. Y sabemos que es lo correcto porque lo hemos escuchado mucho, porque nos ha llegado mucha información, porque cada día estamos más informados acerca de cómo mejorar en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, en nuestra emoción. Y aún así, no sé por qué, no logramos conectar por completo unos y otros. Es así como empecé a hacer lecturas, averiguaciones, consultas, y me he encontrado con esta psiquiatra española que quiero que abordemos, que analicemos y profundicemos sobre esas dos obras muy importantes. A raíz de la pandemia, a raíz del aislamiento, se percibieron unas necesidades especiales de conducta, de comportamiento, se evidenciaron algunas falencias, unas carencias que tenemos todos en general a nivel mundial. Es así como ella escribe cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es la primera historia que les quiero presentar de forma resumida, para que abordemos la siguiente historia, que es la que quiero que percibamos un poquito más. Encuentra tu persona vitamina. Es una continuación de esa primera obra o de ese primer texto o de ese primer libro. Así que bienvenidos a Mesita Noche. Siempre nos han dicho que para nosotros estar bien, para que el ser humano se sienta completo, debe trabajar en la salud de su mente, en la salud de su cuerpo y en la salud de su espíritu, ¿sí? Entonces nos dicen es que tenemos que tener una salud integral, mente, cuerpo y espíritu. Es así como nosotros en este momento nos vamos a dedicar únicamente a hablar sobre lo que se relaciona con el cerebro. Vamos a empezar a desglosar cómo sería el ideal de nosotros en este entorno, en este desarrollo, empezando por la mente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos conocer? Entonces nos dice Marian Rojas en su libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? ¿Cómo afecta todo lo externo a nuestro cerebro? Entonces, mire usted que todo comienza a través de aquello que nos está manejando realmente, y es lo que conocemos comúnmente como estrés. El estrés crónico, ese estrés continuo, ese estrés permanente, nos hace tener o sufrir o padecer cuadros de ansiedad. Ya sabemos que la ansiedad tiene que ver con estos miedos, con este descontrol emocional, esto que nos genera el querer salir corriendo de algún lugar,
el temblor en las manos, en el cuerpo, y también nos puede generar la depresión. Y la depresión sabemos también que entonces es ese deseo de llorar, esos deseos de esa sensación de tristeza, de soledad, de abandono. Puede ser que tengamos o que suframos de las dos, ¿no? De las dos enfermedades. Puede ser que suframos de una sola, o puede ser que estemos pasando por un simple tránsito debido a algo que nos sucede, algo que nos afecta, y entonces aparece como esa sensación o de ansiedad o de depresión. Pero estas dos situaciones o este momento solamente nos hacen pensar en que hay unas señales de alerta de que algo está pasando y de que necesariamente nos va a ir afectando, no solamente desde lo externo, sino que va generando una enfermedad, ya sea física o ya sea mental. Y eso entonces nos lleva a tomar una conciencia de lo que somos, de quiénes somos, de qué hacemos. Entonces, cuando usted sienta esas señales de alerta, debe pensar en que va a aparecer una enfermedad, que va a padecer esa enfermedad, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de tomar conciencia, de mirar, de llegar adentro de nosotros y descubrir. Pero mire usted que descubrir nos lleva a pensar inicialmente, bueno, ¿y qué es lo que genera ese estrés en mí? ¿Hacia dónde? ¿Cómo evoluciona en mí ese estrés? Pues bueno, entonces ella nos dice que hay una hormona, el cortisol, que se mueve a partir de ese momento de estrés. Ese cortisol es esa hormona que nos hace reaccionar frente a un momento de temor. Y nos dice, el cerebro capta lo que pensamos como si fuese realidad. Él no sabe que el sueño es pasajero, él asume que el sueño es lo que realmente está sucediendo en el momento. Por eso nos dice que las pesadillas generan en nosotros un descontrol, aunque sea en sueño. Nosotros lo vivenciamos, nuestro cuerpo lo recibe como si fuera real. Entonces, ese cortisol empieza a aparecer, a fluir, a venir a partir de un estrés crónico que, si es crónico, va a llevarnos a una inflamación, ya sea de nuestro cerebro o ya sea de nuestro cuerpo. Ahí es cuando aparecen pues esas enfermedades, porque es una agresión, ¿cierto? Aparece una agresión hacia nuestro cuerpo, ya sea en nuestro cerebro o ya sea en nuestras extremidades, ya sea en nuestro interior, en la formación de todo el mecanismo que desarrolla nuestro cuerpo. Entonces, mire usted que al agredir el cuerpo se genera un ambiente tóxico, un ambiente contaminado, y ese ambiente contaminado nos lleva a generar en nosotros una interpretación de la realidad, de lo que sucede. Pero ojo, oído, eso que está sucediendo puede ser real o imaginario. Yo puedo tenerle miedo a un avión y pensar en ese momento el avión se va a caer. Eso no está sucediendo. Hay un accidente y eso no está sucediendo, pero en mi mente lo está recreando como si fuera realidad. Cuando mi mente lo recrea o lo establece o lo interpreta como una realidad, entonces es cuando nos vemos afectados en el sistema nervioso y o en el sistema inmunológico. Por eso nos dicen que si usted está en un estado de alerta frente a una situación, ahora con el tema de la pandemia hemos estado todos en una constante alerta, quiere decir el cortisol en algunos ha disparado, se ha disparado por completo. Ese cortisol cuando se dispara o lo paraliza a usted o lo hace actuar, una de dos. Entonces es ahí donde dicen que se genera
el problema del sistema inmunológico y por eso hay tanta gente enferma. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos resolverlo? Entonces ella nos dice, bueno, tenemos cinco claves. Una, conocernos bien, empezar a hacer una retrospectiva. Cuando el cortisol se eleva en mí, ¿por qué realmente es que se eleva? ¿Qué es lo que me está realmente molestando? Ustedes habrán notado, igual que yo, que a veces nos molestamos por cosas que no nos han ocurrido en el momento, sino que ya las traemos guardadas. Y cuando alguien nos dice algo o algo nos sucede, se dispara toda esa molestia que traemos. Y a veces no es por lo que sucede en ese momento, sino por lo que ya traíamos cargando. Entonces, ¿qué es lo que realmente me molesta? Conocerme. ¿Qué me molesta de algunas personas o qué me molesta de un sitio, de un lugar, de mi casa, de mi hogar, de mi trabajo, de la gente con la que estoy, de mi familia, de mis amigos? ¿Qué me molesta? ¿Qué es lo que me molesta? Porque reconociendo y estableciendo qué me molesta, muy seguramente yo puedo empezar a identificar mis emociones, cómo reacciono frente a y cómo debería reaccionar frente a. Entonces, conociendo por qué y cómo me afecta ver a esta persona, cómo me afecta ir a este sitio, cómo me afecta el ambiente de trabajo. Y busco entonces, ahora sí, ser asertivo. ¿Qué quiere decir? Busco poder llegar a las personas, poder decir que no estoy de acuerdo, pero buscando la mejor manera para que no se genere un conflicto, para no ser yo la razón de un conflicto, sino al contrario, para que podamos solucionar ese ambiente que para mí en ese momento está siendo agresivo. La cuarta clave sería no tener miedo a que me vean bien. Nosotros nos han enseñado una cantidad de cosas. Mire que si usted se ríe mucho, de pronto algo malo le va a pasar. Mire que si la gente lo ve muy feliz es porque van a creer que usted tiene mucho dinero y entonces se le van a venir encima a pedirle prestado. Mire que si lo ven a usted bien y entonces van a creer que usted gana mucho y entonces le van a bajar el sueldo. Cosas como esas se nos vienen a la cabeza porque así nos han educado, ¿cierto? Entonces a veces le tenemos miedo. Tener una mejor versión de nosotros nos lleva a generar otros retos y es permanecer ahí, cada día todavía ser mejor, involucrarme en una evolución. Y eso da miedo, yo sé que eso da miedo. Sin embargo, no temamos avanzar, no temamos ser diferentes. Eso se logra también poniendo límites a las personas, a esas personas que lo afectan a uno. Póngale un límite. Si esa persona definitivamente está dentro de su círculo laboral, dentro de su círculo familiar, y usted debe estar con ellas, haga un trabajo suyo, un trabajo mental, para que esa persona no lo afecte. Si usted puede rehuir de esa persona, porque es persona pasajera, lo que sea, pues entonces camine por otro rumbo distinto, para que esa persona no lo fastidie. Pero si esa persona lo fastidia, identifique por qué lo fastidia, qué es lo que realmente le molesta a esa persona, y trate de visualizar y de motivarse a sí mismo para que esa persona no sea tan importante ni tan trascendente en lo que usted realiza en su día a día. Bueno, y ahí estaba la presentación de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Nos habla de ese comportamiento interior, de lo que pasa en nuestro cerebro cada vez que algo externo sucede o que nosotros provocamos sin querer a veces que ese cerebro se vea afectado por ciertas situaciones. Pero más allá de eso, encuentra tu persona vital.
me parece importante que si en algún momento queremos retroalimentarnos, queremos llenarnos de elementos que nos ayuden a encontrar cierta tranquilidad en nosotros mismos, que es lo más importante, porque si estamos tranquilos nosotros, todo nuestro entorno mejora. Entonces, esta encuentra tu persona vitamina, yo la veo como tan necesaria, tan importante. Es llenarnos de una serie de personas que nos pueden llevar a enriquecernos más. Es encontrar esa persona que siempre nos alienta, esa persona que está ahí dispuesta para nosotros. Pero yo les voy a recomendar algo muy personal. No se queden con una sola persona vitamina. Primero busquemos ser vitamina nosotros. Miremos cuáles serían esas fases o esas características que debemos asumir como persona vitamina para que donde quiera que lleguemos las personas nos reciban bien, se sientan contentas de recibirnos e inmediatamente va a mejorar ese ambiente, ya sea laboral, ya sea personal, ya sea familiar. Convirtámonos primero en persona vitamina y después busquemos personas que nos ayuden también a estar bien. Es muy importante enriquecernos de personas positivas, de personas, no hablo de esa persona positiva que vive en un globito, ¿no? Que le falta la realidad, no, esa persona positiva que desde la realidad de lo que nos sucede puede ayudarnos a salir adelante, a salir a flote, a ser mejores, a construir, a llenar nuestro espíritu, a llenar esa almita que tenemos ahí que necesita también de esa compañía. Busquemos un equipo, unas personas que estén con nosotros siempre. Yo sé que muchos dirán, pero yo tengo mi familia. Sí, es importante, la familia es un soporte importante. Otros dirán, no, pero yo tengo mis hijos. Sí, es muy importante tener ese contacto con los hijos, pero no se aíslen de esas personas amigas, de esos amigos, de esas personas que de verdad cuando los hijos crezcan y se vayan, estén con nosotros. Cuando el esposo, la esposa, esa pareja de pronto no esté, esos amigos nos van a ayudar, esos amigos nos van a colaborar. Entonces, tratemos siempre de construir amistades, esas amistades que con el paso del tiempo nos van a servir de apoyo, ese apoyo que tanto necesitamos, y nosotros servir de apoyo para ellas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el libro? El libro nos trae unos elementos que son fundamentales. Entonces nos dice que la oxitocina es esa sustancia, esa hormona que aparece, que registra en nosotros, que evoluciona en nosotros cuando nos sentimos en confianza, cuando sentimos que podemos estar en paz. La oxitocina se genera cuando usted vive en un ambiente laboral en el cual usted se siente seguro, en el cual usted se siente apoyado, en el cual usted se siente respaldado, en el cual usted se siente rodeado de personas que le van a ayudar y no lo van a destruir como persona. La oxitocina aparece en ese ambiente familiar que le permite a usted ser sin el juicio, sin el señalamiento sobre lo que usted hace, sino aquella familia que le permite a usted aprender, aquella familia que le sirve de soporte, de ayuda, esa familia que lo ayuda a construir su ser independiente. Por eso dicen que es tan importante el generar confianza en familia,
esos papás que generan confianza en sus hijos, esos papás que le dicen al hijo, usted me tiene a mí, el tiempo que sea, que la vida, que Dios, que las sensaciones, que alguien quiera que yo esté. Mientras yo esté, usted me va a tener ahí, sin juzgarlo, pero haciéndole ver cuando cometa errores, fortaleciéndolo cuando acierte, aplaudiéndolo cuando logre algo, cuando alcance algo, pero sabiendo que usted es un ser humano que se va a equivocar. No se sabe cuántas veces se equivocará, pero el día que se equivoque también voy a estar ahí para apoyarlo, pero también para hacerle ver cuál es el error y ayudarlo a avanzar. Lo mismo los hijos con los papás. Con el paso del tiempo el papá va entendiendo cuánto ha aprendido de cada hijo en su misma evolución. Dejarlo ser, pero también construirles ese grupo de apoyo, ser ese grupo de apoyo para ellos. Entonces, la oxitocina es fundamental, ¿cierto? Cómo nosotros queremos que ese apego al amor familiar, al amor fraternal, esté siempre presente. Ahí nos habla Marianne, por ejemplo, de las parejas tóxicas. Es importante también que lo leamos y profundicemos. Se lo recomiendo de principio a fin. Pero también, después de ver cómo esas personas tóxicas están a nuestro alrededor, también nos da como herramientas para que esas personas no nos intoxiquen también a nosotros, ¿no? Entonces, hacer como esa evolución, hacer como ese proceso es fundamental. Mire que nos explica desde la ciencia, desde el nervio vago, cómo funciona ese nervio vago, cómo lleva el sistema nervioso parasimpático, cómo funciona el sistema nervioso simpático, por qué sentimos a veces que nos relajamos con ciertas personas en confianza y hay personas que no nos permiten estar relajados, sino en alerta constante. ¿Qué tanto nos afecta estar en esa alerta constante? ¿Hacia dónde nos lleva a estar tanto tiempo en alerta? También nos habla de la alimentación, que es algo que vamos a hablar cuando abordemos la parte física. Cómo es de importante la buena alimentación también para que nuestro cerebro trabaje en tranquilidad, para que nuestro cerebro no nos esté enviando señales de desconfianza, sino al contrario, señales de confianza. Nos dice, por ejemplo, la importancia de la amabilidad, trabajar nosotros en la amabilidad. ¿Qué tan amables somos? ¿Qué tan joviales somos? Esa oxitocina que emanamos, esa oxitocina que construimos, la construimos desde la amabilidad o desde la falta de respeto o desde la desconsideración hacia el otro. Debemos ser amables en preguntar eventualmente a alguien que está cerca de nosotros y cómo está. Y, por ejemplo, alguien me enseñó una frase que estoy poniendo en práctica y es siempre decirle a las personas, hablemos de cosas bonitas, no porque sea malo contar lo que nos pasa, lo negativo o lo que a veces nos entristece, que a todos nos pasan cosas tristes casi que a diario, pero si hablamos más de las cosas bonitas, nos vamos a ir enriqueciendo cada vez que nos sintamos apagados. El saber que tenemos tantas cosas bonitas para agradecer, tantas cosas bonitas que nos pasan a diario, nos ayuda a superar lo difícil, a avanzar en lo difícil, a saber que eso que es difícil es pasajero. Porque si siempre estamos hablando de lo negativo, ahí nos vamos a quedar estancados. Es importante saber cuando estamos en un mal día que no estamos solos,
que nunca vamos a estar solos, que siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que nos va a tender una mano, que nos va a decir, aquí estoy, haciendo presencia para nosotros, cuidándonos de alguna manera. Entonces, por eso, llenémonos de cosas bonitas, de hablar de cosas bonitas. Cuando hablemos con los niños, busquemos siempre como generar esa identidad desde lo amable, desde lo que sucede, que es positivo. Y así vamos a ver cómo, por ejemplo, ese niño, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, nos decía ella, todo lo que nos sucede en el ser adulto se genera en el ser niño, en nuestra infancia. ¿Qué pasó en nuestra infancia? ¿Qué nos faltó en nuestra infancia? Yo los invito a que hagamos un análisis acerca de nuestra infancia. Encontrémonos con esa niña, con ese niño. Perdonemos a esas personas que de alguna forma nos hicieron daño, nos lastimaron. Aquellas personas que no nos dieron lo que nosotros esperábamos que nos dieran. Y vamos a encontrar que lo que más nos faltó fue confianza. Confianza. Que nos dieran la seguridad de que podíamos transitar por la vida sabiendo que había alguien para nosotros. Y bueno, pasando a la parte del niño, miremos cómo el niño genera su identidad en la infancia, construye su identidad en la infancia. Y entonces nosotros, los que estamos adultos, estamos ahí para ayudarle a avanzar y que esa infancia realmente sea una infancia feliz. Todos hemos pasado por momentos de inseguridad y todos hemos sentido en algún momento que ese momento de inseguridad va a ser eterno y ahí se va a quedar. Tenemos que empezar a trabajar en lo momentánea que es la vida, en lo pasajera que es la vida. Entonces, ella nos presenta, por ejemplo, un cuadro bien importante sobre cómo yo puedo pasar de ser esclava del dolor, de ser una esclava del dolor, a pasar a ser una persona a la cual el dolor no la haya anclado en el pasado, no la deje anclada en el pasado. Como si yo tuve ese dolor, cómo esas relaciones dolorosas de mi pasado las puedo superar para que yo pueda ser mejor en el futuro. Ella nos recomienda muchas cosas, pero yo quiero quedarme en como listado, como un listado que ella nos presenta de recomendaciones importantes. Abrazar y decir te quiero. ¿Cuántas veces abrazamos a las personas en un día? ¿A cuántas personas abrazamos? En una semana, ¿a cuántas personas les decimos te quiero? Esa persona que vive con nosotros a diario, que asumimos que sabe que la queremos, nosotros en algún momento nos paramos y le decimos te quiero, recuerda que te quiero, ten presente que te quiero. Entonces hagamos ese ejercicio, al menos una vez a la semana, con el hijo, con el hermano, con el cuñado, con los compañeros de trabajo, un abrazo al compañero de trabajo, dale la bienvenida al compañero de trabajo, sentir que estoy ahí, que estoy presente para él o para ella. Escuchar. ¿Cuántas veces escuchamos realmente a alguien? Le dedicamos tiempo a la escucha, no a querer responder frente a lo que el otro me está diciendo, no, escucharlo. Muchas veces la otra persona no necesita, no requiere un consejo, requiere que la escuchen. Solo eso. Démosle un ratico, brindémosle un ratico a alguien, solo para escuchar, no para intervenir. Y eso nos va a dar
mucha tranquilidad a nosotros y a la otra persona. Ayudar a alguien a encontrar la solución para algo. Cuando uno tiene un problema a veces dice, voy a pensar que no soy yo, voy a pensar que es otra persona. ¿Yo qué le diría a esa otra persona que hiciera en este momento? Entonces, ayudar. Compensar con ciertos regalos a las otras personas. Darles un regalo eventual, un regalo que no necesariamente debe ser material. Si lo es, perfecto. Oiga, hoy me acordé de usted, le compré este detalle. Venga, charlemos un rato, tomémonos un cafecito. Ese es un regalo, el tiempo es un regalo. Darle tiempo a otra persona es un regalo que le estamos dando. Lo podemos hacer ocasionalmente. Y por último, utilizar la empatía, ser empáticos con la otra persona. Yo sé que decimos que ser empático es ponernos en los zapatos del otro, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, esa expresión, ponernos en los zapatos del otro, notaremos que si usted toma unos zapatos, hay zapatos que nos quedan apretados cuando no son los de nosotros, y hay zapatos que nos quedan grandes cuando no son los de nosotros. Hay que buscar qué sentiríamos si nos pusiéramos en los zapatos del otro. ¿Cómo nos sentiríamos? Es siempre encontrar la tranquilidad que nos va a dar el entender al otro. Es imposible que realmente nos pongamos en el zapato del otro. Es imposible. Nosotros no hemos vivido lo que la otra persona ha vivido. No hemos caminado lo que la otra persona ha caminado. Y sin embargo, es importante que eventualmente pensemos, ¿y qué sería de mí si me pasara esto? ¿Cómo lo trataría? ¿Cómo reaccionaría? Y más allá, pensar en que yo reacciono de una manera y la otra persona de otra. Y ninguna de las dos está equivocada. Las dos podremos estar acertando. O las dos podremos estarnos equivocando. Es ayudarle al otro también a entender eso. Desde su punto, desde su lugar, desde su vista. Cómo lo está observando él, cómo está viviendo él esa realidad. Y a veces así no lo entendamos, acompañarlo. Dejar ir a esa persona a través de la compañía solamente. Saber que si bien no lo entiendo, si bien no lo haría, estoy ahí para lo que necesite, en el momento en que me necesite. Hay algo que nos sucede mucho, o voy a hablar de manera personal, y es sentirnos vulnerables. Sentirnos vulnerables es de las cosas más difíciles de aceptar, el saber que yo caigo frente a los demás en mis momentos de debilidad. Por eso es tan importante buscar a la persona vitamina, porque si puedo caer en la vulnerabilidad, esa persona es la que me va a dar la seguridad de poder caer ahí. Es como ese colchón. Es como si yo me lanzara de un tercer piso y supiera que allá abajo hay un colchoncito que me va a resguardar. De eso se trata la persona vitamina. Cuando nosotros sufrimos o padecemos o estamos enmarcados en una situación, debemos pensar siempre en cómo hemos sido criados, cómo nos criaron, cómo nos formaron, cómo fue esa crianza que recibimos. Y desde ahí, empezar a cuestionar si esa forma en que hemos sido criadas es la correcta. No quiero decir con eso que tengamos que culpar a nuestros papás, porque son seres humanos y se pudieron equivocar también. Y no supieron cómo manejar ciertas situaciones. Y porque el mundo cambia
y porque no son otras realidades. Entonces es empezar desde ahí a sanar nosotros, a sanar nuestras heridas, sin necesidad de transmitirle a los demás esas carencias que nosotros hemos tenido. Empecemos a buscar la esencia, el por qué me comporto de esta manera, el por qué sufro de esta forma, el por qué me afecta tanto algo o alguien, o algo que alguien hizo, o algo al que alguien dijo. ¿Por qué me afecta tanto esta situación? Y empezar a recuperar. Nos habla también de cómo las relaciones desde la sexualidad nos han afectado, nos han marcado. Cómo hemos tomado dirección respecto a nuestra vida también desde la sexualidad. Entonces hay un capítulo muy especial para eso. Cómo también en la parte del mal manejo que se le da actualmente a la pornografía ha afectado tanto a los muchachos, y cómo el mal manejo de la enseñanza de las relaciones sexuales ha afectado de manera negativa a los jóvenes, a nosotros como adultos. Cómo nosotros no hemos podido manejar esa buena educación sexual para que construyamos unas muy buenas relaciones sociales, porque desde ahí parte todo. Esas buenas relaciones familiares también están enmarcadas desde ahí, desde lo sexual, desde cómo me amo, desde cómo me respeto, de cómo valoro mi vida, de cómo valoro mi privacidad, mi intimidad, cómo resguardo yo mi intimidad. Cada uno de nosotros siente el amor de manera distinta, nos dice ella, y es cierto, cada uno de nosotros ha ido manejando las hormonas de diferente forma. Cuando nos enamoramos, por ejemplo, cuando nos apegamos a las personas, entonces nos habla del manejo de la adrenalina, de la oxitocina, de la dopamina en los estados de enamoramiento, y cómo estas hormonas nos pueden afectar en las relaciones que mantenemos a futuro y de las relaciones que mantenemos con nosotros mismos. Ella nos recomienda mucho trabajar en la parte emocional de los niños, y cómo es de importante ayudarlos a gestionar esas relaciones o esa vida interior, ese mundo interior, ayudarle a los niños a manejar su mundo emocional, a gestionar, a relacionarse correctamente. Pero eso solamente lo logramos cuando nosotros aprendemos a gestionar y a manejar nuestras emociones, porque es lo que nos va a dar la pauta para poderles ayudar realmente a ellos, mejorar nosotros en nuestro entorno, en nuestro ser, para que esos niños que están a nuestro alrededor también se relacionen correctamente y mejoren en su entorno. Y por último, ella nos hace énfasis en que debemos encontrar nuestra persona vitamina. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo encontramos esa persona vitamina que debe haber en nosotros? 1. Incrementar nuestra autoestima. Querernos, valorarnos, respetarnos, aceptamos lo que somos como somos. Y ese es el principio de todo. Aceptarnos como somos para poder mejorar. 2. Apoyar y motivar. Ser apoyo y ser motivador de los demás. 3. Sacar lo mejor que tienen los demás. Siempre estar prestos a observar lo mejor que hay en el otro. 4. Buscar aliviar el sufrimiento del otro. ¿Cómo alivio el sufrimiento del otro? 5. Buscar comprender sin juzgar. 6. Transmitir
ilusiones y alegría de vivir. 7. Saber agradecer y decirlo. 8. Debemos liberar las emociones negativas. Y por último, tener buen sentido del humor. Qué bueno que cuando nos encontremos con alguien siempre nos vea bien, sonrientes, buscándole el lado positivo a través de una sonrisa, a través de la amabilidad, a través de la generosidad. Por eso es importante ser y rodearnos de personas vitaminas. Hasta pronto.